Y bueno, hoy les tengo preparada una presentación de un caso de intervención con grupos. No sé si les mencioné que la vez pasada, yo creo que sí, como que bueno, que tuve una experiencia de trabajo por 6 años en una fundación que se dedica específicamente pues al trabajo con grupos, en este caso de mujeres, en comunas vulneradas de Santiago, en La Pintana y en Renca. Y bueno, fue una experiencia laboral maravillosa, ¿no? De la que aprendí muchísimo y en la que tuve pues la oportunidad no solamente de aplicar pues lo aprendido, de lo que había como, digamos, desarrollado pues a nivel de posgrado, por ejemplo, ¿no? Con mi experiencia en la maestría de psicología grupal, sino también como que de aprender directamente en terreno, ¿no? Lo que significa pues estar en grupo, ¿no? Escuchar a un grupo, conocer las diferentes vicisitudes que se pueden presentar, conocer sus maneras que tienen pues de afectarse, las maneras que tienen pues de crear otros devenires posibles, las maneras que tienen pues de diseñar estrategias que les permitan pues salir adelante, ¿no? Y afrontar las diferentes dificultades que se les presenten. Y bueno, siempre, digamos, desde una perspectiva analítica, digamos, el tema de la escucha y de cómo servir no solamente como un instrumento, digamos, como decimos en la psicología social, como un puente, ¿no? Que nos permita, digamos, que le permita al grupo de alguna manera poder pensarse, sino también servir como, como un sujeto otro con el cual, digamos, los grupos puedan de pronto sostenerse, sentirse acompañados, sin necesidad o sin necesariamente convertirme en un agente, digamos, o en un miembro más. ¿Ok? Y este es un punto importantísimo porque hay que, digamos, ir desarrollando pues esa habilidad de poder acompañar pues al grupo, de estar, digamos, cerca, de conectarse, digamos, con el sentir grupal, con lo que son, digamos, sus fuentes de preocupación, con sus fuentes de ansiedades, con su... Pero sin necesariamente estar, digamos, completamente adentro. O sea, conectarse sin meterse tanto en el grupo como para poder pensarlo, ¿no? La vez pasada, en teorías psicológicas uno les comentaba a los estudiantes que es un poco lo que sucede, digamos, de manera general, pues en la clínica, ¿no? Que es muy importante que podamos ir desarrollando esa habilidad de conectarnos sin necesariamente ser, digamos, tragados, por llamarlo de alguna manera, por el grupo, ¿no? Y digo la palabra tragados porque efectivamente el grupo se puede convertir justamente como en una especie de boca, ¿no? Que absorbe, que traga, pues, al interventor. Y si se lo traga, evidentemente dejamos de hacer nuestro trabajo. O sea, si somos absorbidos por el grupo y nos convertimos en uno más, terminamos siendo devorados por ellos, ¿no? Y se pierde pues las posibilidades de que podamos ser, digamos, facilitadores pues de cambio, ¿no? Entonces, es necesario poder conectarse, pero manteniendo una distancia óptima, que igual es una pretensión, ¿no? Que nos permita justamente pensarlos, conectarnos con el sentir sin necesariamente ponernos 100% en el lugar de ellos, porque ponerse 100% en el lugar de ellos implicaría convertirse en uno más, ¿no? Y eso, por supuesto, no nos permitiría, pues, pensarlos, ¿ok? Eh, Fíjense que esta experiencia de trabajo, digamos, el programa social en el que se marcaba, pues, este trabajo se llama Casa de los Proyectos, y Casa de los Proyectos es un dispositivo de intervención grupal institucional con enfoque de género de la Fundación Santa Ana, que busca integrar herramientas técnicas y facilitar espacios de desarrollo social y personal
a mujeres que viven en comunas con altos índices de riesgo social. Ya les decía que podía ser, por ejemplo, La Pintana o Renca, ¿no? Porque esta fundación tenía 2 sedes. Entonces, por medio de la entrega de herramientas técnicas, comerciales y espacios de reflexión grupal, que era ahí donde yo participaba, se busca otorgar la oportunidad de desarrollar un proyecto laboral que respete la subjetividad y deseos de cada mujer y que sea coherente con otros planos de su vida. Entonces, en concreto, básicamente era un dispositivo de intervención grupal, institucional, eso sí, transdisciplinario, porque de alguna manera estaba, digamos, desarrollado o anclado en 3 áreas. Un área de formación que era técnica, en donde participaban, por ejemplo, costureras, digamos, las profesoras eran diseñadoras de moda, costureras, eh, o bien eran también chef, eran cocineras, o podían ser de pronto pasteleras también, o también participaban de pronto, si se trataba de otro oficio, peluqueras, estilistas, o participaban enfermeras, si se trataba del oficio asistente de enfermería. Es decir, era un programa que impartía formación en distintos oficios para que las mujeres pudiesen, a partir de esa formación en diferentes oficios, desarrollar un plan de trabajo, ¿no? Un microemprendimiento, ¿no? Un proyecto laboral de forma independiente, ¿no? Y que pudiesen eso, a partir de ese proyecto laboral, trabajar pues de forma independiente. Y al mismo tiempo, en paralelo, ellas contaban con una tercera área de formación que era, digamos, el grupo de reflexión, que era coordinado por psicólogos, ¿no? Y ahí era donde yo participaba, y este grupo de reflexión tenía, digamos, 16 sesiones porque duraba un semestre la formación y que acompañaba de manera paralela a las mujeres en su proceso de formación. Entonces, en un área de formación estaba lo técnico, donde estaban distintas profesoras en distintos oficios, en función del oficio que eligieran las mujeres. La segunda formación, el área de formación era el área comercial, en donde estaban las ingenieras comerciales ayudándolas a pensar su plan de negocio, su proyecto laboral. Y la tercera área de formación era el grupo de reflexión, en donde estaban los psicólogos sociales. ¿Ok? Fíjense que un poco como para que se vayan haciendo la idea de cómo funcionaba esto, les traje hoy una cápsula audiovisual que muestra un poquito quiénes eran estas mujeres, dónde se desarrollaban, cómo eran sus clases, cómo eran sus aulas. Y esta cápsula audiovisual que van a ver ahora, que les voy a presentar, está, digamos, basada en la experiencia específica de un grupo que se formó en diseño y confección. ¿Ok? Grupo de mujeres, eran en este caso un grupo amplio, era un grupo de mujeres de 20 personas. Y claro, eran mujeres que todas tenían, digamos, en común el deseo de desarrollar un conocimiento técnico específico en corte y confección, o en diseño y confección. Y en función de eso, y en función de lo que pensaran luego en el área comercial, terminaban definiendo pues su proyecto laboral, y el proyecto laboral podía de alguna manera estar relacionado con distintos tipos de emprendimientos. Algunas emprendían, qué sé yo, haciendo ropita para niños, otras emprendían haciendo de pronto decogar, otras emprendían de pronto haciendo pues accesorios, carteras, qué sé yo, cintillos, etcétera. O sea, todo, digamos, relacionado con el mundo textil, y obviamente, dependiendo pues de los intereses de cada una, se iban por distintas líneas de trabajo, ¿ok? Y bueno, este video que les voy a presentar entonces muestra un poquito el resultado de una experiencia, digamos, de intervención grupal, y en donde ellas más bien van a hablar, ellas mismas dan sus testimonios de lo que significó para ellas estar allí. Y como parte de la intervención grupal, fíjense que lo que les pedíamos a ellas era que se pusieran de acuerdo en grupo, y esto era parte, digamos, de los desafíos que tenían que aprender, como para llevar adelante un producto específico a la comunidad. Ellas tenían que elegir, así como ustedes ahora tienen que elegir un grupo objetivo, ellas tenían que elegir un grupo objetivo también a quién llevarles un producto específico, y un producto que podía ser cualquier cosa que ellas definieran y que estuviese pues al servicio pues de la comunidad. Entonces, por ejemplo, estas que les voy a mostrar, decidieron entre todas hacer más o menos o diseñar y confeccionar
50 pecheritas para niños de un jardín, ¿no? Para el salón, para un curso de niños, pues de un jardín. Que en este caso era un jardín que formaba parte de la Fundación Íntegra. Y bueno, entonces hicieron más o menos como 50 pecheritas pequeñas, porque eran niños de jardín, eran niños más o menos de 3 4 años máximo, y para ellas fue obviamente una experiencia nueva, porque a partir de esa experiencia, ellas iban de alguna manera poniendo en práctica lo aprendido a nivel técnico, ¿no? Diseñaban estas pecheritas poniendo, digamos, aplicando pues lo que habían aprendido con sus profesoras de oficio. Lo interesante, digamos, de esta experiencia comunitaria era que no solamente diseñaban la pecherita para los niños, sino que además iban de alguna manera definiendo y viendo en concreto pues lo que significaba confeccionar, lo que tenían que invertir pues para poder hacer los productos, el precio que le tenían que poner, porque se le ponía un precio ficticio porque las pecheritas eran regaladas, pero ellas a nivel interno tenían que definir pues un precio que hubiese podido ser de pronto de venta para el público en el caso de que no sea digamos una cuestión comunitaria, sino más bien para venderlo, qué precio le pondrían, cuáles serían los márgenes de ganancia, de qué manera se lo podrían repartir, de pronto cómo fue que llegaron al segmento objetivo, por qué estos niños y no de pronto otros, cómo hicieron el contacto con la organización, o sea, ellas se tienen que poner de acuerdo, se tienen que poner de acuerdo 20 mujeres que no habían tenido nunca, digamos, ese antecedente de ponerse de acuerdo 20 mujeres para desarrollar un producto que esté al servicio de la comunidad y que al mismo tiempo les sirviera a ellas para poner en práctica lo aprendido a nivel técnico y lo aprendido a nivel comercial, porque tenían que de alguna manera desarrollar también, digamos, una marca, tenían que diseñar un logo, tenían que diseñar pues un eslogan de la marca, se convertían en una especie de empresa o en una especie de asociación específica que funcionaba específicamente solo para esa experiencia comunitaria, pero que a partir de eso, porque era una simulación, o sea, ellas simulaban convertirse en empresa, pero de verdad, iban a la comunidad y le entregaban las pecheritas a los niños. Y lo interesante es que después de eso, a propósito de la experiencia comunitaria, podía pasar que ellas se sintieran tan a gusto con la experiencia de trabajar en colectivo que terminaban armando, por ejemplo, proyectos laborales en asociaciones con otras mujeres, o sea, armaban de pronto incluso hasta cooperativas. Entonces esto es muy interesante porque se empiezan a desarrollar allí distintos tipos de procesos grupales que permiten distintos tipos de agenciamiento colectivo. Y cuando les digo esto, lo que les quiero decir es básicamente que digamos, el carácter que tiene, digamos, transformador, digamos, una intervención psicosocial para un grupo, pero que al mismo tiempo les permite a ese grupo luego posicionarse frente a la realidad de otra manera, porque no es lo mismo emprender sola que emprender acompañada, por ejemplo. Entonces iban descubriendo cosas, pero para poder emprender acompañada necesitaban de alguna manera resolver los diferentes conflictos y vicisitudes, diferencias que pueden surgir en todo grupo, porque eso normalmente pasa, ¿ok? Y la intención con esto es que ellas pudiesen de pronto vivir en carne propia lo que significa ponerse de acuerdo, lo que significa el consenso, lo que significa ser operativas en relación a algo en específico, ¿no? En este caso, lo que significa ser operativas en relación al diseño y confección de distintas pecheras que van a ser llevadas, pues, a la comunidad. Y ojo, esta tarea comunitaria era una de las tareas de la formación, porque en realidad la tarea definitiva era la de que ellas, al final de la formación, presentaban su plan de negocio con su proyecto que podía ser individual o colectivo, y que además lo presentaran en una feria de laboral, ¿no? Nosotros desarrollábamos una feria, llamamos Expoferia de Emprendimiento, en donde al final ellas exhibían sus productos, los productos que habían pensado pues, en el área comercial y que luego habían confeccionado pues, con la ayuda de las profes, y que las llevaran pues, a una feria que terminaban vendiendo sus productos. Entonces, esta era la intervención. La intervención era, digamos, una intervención transdisciplinaria que duraba más o menos 16 semanas, que duraba 16 semanas, duraba un semestre, y que entraban muchas sin saber absolutamente nada del oficio, luego lo aprendían,
Luego, a propósito de lo que aprendían, terminaban armando su negocio y terminaban pues emprendiendo. Un poco este es el proceso. Y en el área de grupos de reflexión, y esto es lo que les voy a presentar hoy con el caso, pensaban no solamente lo que significaba para ellas estar allí, en ese dispositivo de intervención grupal con otras mujeres, sino que pensaban otra cosa, y eso es lo que les voy a presentar hoy con la lectura de un caso. Voy a partir entonces. Bueno, es un caso que pueden encontrar en este libro que se llama Hacia la equidad sustantiva de género, una propuesta desde la grupalidad, y este es un libro que surgió a propósito de la experiencia de intervención psicosocial con grupos de mujeres en este dispositivo que se llama Casa de los Proyectos. Y bueno, este libro lo pueden encontrar en las librerías, está ahorita en descuento con descuento en Busca Libre, por si acaso quisieran de pronto conocer un poquito más de cómo hacer, digamos, una intervención con mujeres, con grupos de mujeres desde un enfoque de género. Entonces, de este libro extraje esta presentación que les voy a presentar, o este caso que les voy a presentar, y seguramente en otros momentos, en otras sesiones, les voy a presentar otros casos, porque es un libro que resume o que reúne varios casos pues, de intervención con grupos de mujeres, ¿no? Y que obviamente se fueron, digamos, abordando distintos aspectos, distintas problemáticas en cada caso, ¿no? Este caso se llama Mujeres y Emprendimiento, un encuentro entre lo público y lo privado. Y les voy a empezar a leer, ¿no? Ok. En Casa de los Proyectos conformamos grupos de mujeres heterogéneos, pero a la vez que cuenten con elementos comunes que faciliten el encuentro y la construcción de un espacio intersubjetivo creativo que surja desde las relaciones, desde los vínculos. También consideramos que cuenten con condiciones personales y contextuales que les permitan completar su formación y emprender. A propósito de lo que vieron o verán en teoría, a propósito pues, de la influencia del entorno sobre los grupos, ¿no? Pero todas tienen como denominador común la subordinación al orden patriarcal por el hecho de pertenecer al género femenino, siendo esta condición una categoría de análisis en su vertiente política a considerar en la construcción de todo proyecto. Es decir, para cualquier construcción de proyecto laboral o para cualquier construcción de proyecto de emprendimiento, es importante considerar la variable de género, porque es un determinante más. El deseo de emprender de una mujer no puede ser pensado sin considerar el campo sociohistórico en el que se enmarca y los sistemas de poder que regulan las posibilidades que tienen de ser o hacer algo para sí mismas. De acuerdo a Errázuriz, que es una psicoanalista y grupalista chilena, cuando hablamos de género, hablamos de política porque a partir de la diferencia jerarquizada de los sexos, se establecen también relaciones de dominación, subordinación entre hombres y mujeres. Señala que las teorías de género, con las teorías de género se busca legitimar la apropiación de un deseo y dignificar la existencia humana, siendo necesaria la deconstrucción de los binarismos, de los estereotipos y las dinámicas de poder que cierran libertades. En este sentido, cuando acompañamos a mujeres en la construcción de emprendimientos, resulta relevante concientizar que han estado histórica y culturalmente ligados al mundo privado, del trabajo doméstico no remunerado y de la crianza de los hijos, mientras que los hombres se han ocupado de la producción en el espacio público. Esto es un poco la realidad de las mujeres de La Pintana y de Renca también, ¿no? Muchas de ellas por muchos años han permanecido replegadas en el mundo doméstico, haciéndose cargo de las tareas del hogar y de la crianza, mientras las que están en pareja, porque no todas están en pareja, mientras sus maridos o sus esposos están, digamos, en el espacio público llevando adelante pues trabajos, ¿no? Sus trabajos, ¿no? Que por lo general están relacionados con el mundo obrero. Siguiendo los planteamientos de Ana María Fernández, entendemos lo privado como la esfera de la vida doméstica, del hogar y la familia, y lo público
como el espacio del Estado y sus instituciones, del mercado y sus políticas, de las organizaciones y agentes involucrados en los intercambios entre estas. Ahora bien, de acuerdo a Pineda, la principal característica de los programas microempresariales con perspectiva de género es que en ellos la separación entre lo público y lo privado se diluye al vincular las relaciones de la vida cotidiana con la política, la economía y la historia, concibiendo lo personal como político y lo político como algo personal también. Esto necesariamente supone asumir una posición ética en quienes trabajamos en programas sociales que contribuyen a erradicar la subordinación de la mujer a través de un emprendimiento, ¿no? La subordinación de una mujer, en este caso en el hogar, a través de un emprendimiento. Errázuriz señala que la intervención psicosocial con grupos de mujeres a través de una escucha operativa de grupo, cuando hablamos de escucha operativa de grupo me refiero específicamente a un tipo de dispositivo de intervención grupal que existe, que está basado en la teoría y técnica de grupos operativos de Enrique Pichon Rivière, que más adelante lo vamos a ver en este taller, porque no está dentro de la teoría, pero lo vamos a ver en este taller, pero igual se los menciono desde ya para que lo conozcan y si quieren lo vayan investigando porque es muy importante, es una herramienta muy potente para el trabajo con los grupos, ¿no? Porque justamente promueve el pensamiento crítico, ¿no? En los grupos y les permite justamente tomar conciencia del modo en que la cultura los determina. Entonces, cuando escuchamos a un grupo desde una escucha operativa de grupo, o cuando trabajamos con los grupos desde una escucha operativa de grupo, pueden funcionar como un dispositivo de interrogación del sistema sexo-género y sus dinámicas de poder, facilitando el esclarecimiento de los mandatos coercitivos, simbólicos y materiales que les impiden transformar sus realidades, ¿no? Es decir, salirse del rol estereotipado asignado por la cultura. En línea con estos planteamientos teóricos y metodológicos, en el taller de grupos de reflexión de la Casa de los Proyectos, se toma en consideración los planteamientos de la psicología social de Enrique Pichon Rivière, partidaria de una adaptación activa y creativa a la realidad, sin ignorar la construcción de las masculinidades, feminidades y la heteronormatividad como patrón de medida. Es decir, un buen negocio no depende solamente de unas buenas tomas de decisiones comerciales con respecto a un segmento objetivo, de los productos o servicios, del lugar y horario de trabajo, de la publicidad. Una buena administración de negocio también implica un cuestionamiento de lo que es público y de lo que es privado, de las tareas que son asignadas a los hombres, de las tareas que son asignadas a las mujeres. Poner en el centro de la cuestión el poder de un género sobre otro que compromete la libertad en la toma de decisiones. En el fondo, las mujeres que emprenden no emprenden una sola vez, emprenden todos los días cada vez que sus decisiones se topan con su pertenencia al género femenino. Entonces, con la finalidad de generar algunas reflexiones en torno al encuentro que se produce entre lo público y lo privado, a propósito de la construcción de un proyecto laboral de mujeres, vamos a presentar el caso de Angélica, una mujer de la comuna de La Pintana con deseo de emprender como peluquera. Fíjense que este caso no tiene que ver con el grupo de diseño y confección que les mostré en el video, tiene que ver con un caso pues basado pues en la experiencia de formación de una chica que quiso estudiar específicamente más bien peluquería, peluquería y estética en Casa de los Proyectos, ¿no? Tomaremos como referencia su formación con la finalidad de presentar los obstáculos y condiciones siempre incompletos y irrepensables que intervienen en la concreción del emprendimiento de mujeres. ¿Cómo surge el nacimiento de una emprendedora? ¿Cuáles son las dificultades que se presentan por su pertenencia al género femenino? ¿Cómo crear estrategias de resistencia que abran posibilidades de autonomía a través de un trabajo? El nacimiento de una emprendedora, la historia de Angélica. Angélica es una mujer alta, de sonrisa amplia y risa fácil. Tiene 35 años, 3 hijos de 20 años, 11 y 1 año de edad respectivamente, que fueron fruto pues de diferentes relaciones. Vive con sus 2 hijos menores y con el padre del último. Se ha desempeñado como asesora del hogar y como auxiliar de enfermería, ambos trabajos ligados al cuidado de otros.
Dice, siempre he vivido para el resto, desde niña fui mamá de mi mamá porque ella era alcohólica. Quizás por eso soy sobreprotectora con mis hijos. Al postular el curso menciona que desea tener un título y trabajar en algo distinto que le permita manejar sus tiempos. Dice, es hora de hacer algo por mí, que me haga feliz como persona. Agrega que la mayor dificultad era su personalidad. Soy muy reservada, las penas las llevo por dentro. Cuando llegó a Casa de los Proyectos, su idea de negocio preliminar era abrir una peluquería a largo plazo, iniciándose como empleada en un salón de belleza para adquirir experiencia a corto plazo. Su formación en Casa de los Proyectos incluiría una capacitación técnica y comercial, además de un trabajo de reflexión grupal que facilitaría una dialéctica entre la apropiación del objeto de conocimiento y el desarrollo de vínculos con otras mujeres. Ahora bien, en palabras de Rasuris, el trabajo de reflexión con grupos de mujeres permite el insight de ciertas construcciones intrapsíquicas que hacen obstáculo a los proyectos femeninos, como por ejemplo la relación de los mandatos superyoicos con las inhibiciones y frustraciones y su vinculación con los mandatos del sistema sexogénero. Ojo que cuando hablamos de superyo nos estamos refiriendo en un sentido clásico freudiano, ¿no? En el sentido de pensar justamente cuáles son las normas, las exigencias, los ideales que ordenan un poquito el psiquismo, ¿no? Y cómo estas normas entran en relación con los mandatos de género. Siguiendo esta autora, al concretizarse en el ámbito grupal los rasgos colectivos de las vivencias no sintónicas de las mujeres, y cuando digo no sintónicos me refiero a aquello que rechazan, digamos, aquello que les incomoda, aquello que no les gusta, la deconstrucción de estereotipos internalizados que limitan la construcción de proyectos se vuelve un poco más posible. Es algo así como que a propósito de que están junto con otras mujeres, de que pueden hablar un poquito de los mandatos coercitivos de género, o mejor dicho, que pueden hablar de aquello que les incomoda en su vida cotidiana, de aquello que les hace de aquello que les genera malestar, pueden tomar conciencia de los mandatos coercitivos de género. O sea, es mucho más fácil que puedan tomar conciencia de estos mandatos en presencia, en compañía de otras mujeres que estando solas. Así, el taller de grupos de reflexión se convertiría en un espacio de producción de subjetividad femenina para Angélica, donde tomaría conciencia del orden simbólico dominante, es decir, del inconsciente, en tanto matriz histórica social que la determina. Al interrogar el condicionamiento conservador de lo público, es decir, de lo que normalmente está asociado con lo masculino, y lo privado, asociado con lo femenino, en el tejido vincular grupal, crearía junto a sus compañeras puntos de fuga, que les permitiría hacer frente al orden instituido, es decir, posicionarse frente al mundo desde otro lugar, ojalá desde otro rol. En este sentido, en el taller de grupos de reflexión tomarían conciencia de sus nacimientos como mujeres emprendedoras, por ser un espacio donde comparten sus alegrías por lo que aprenden en el taller de oficio y emprendimiento e inventan nuevas formas de resistencia. La puesta en escena del deseo de emprendimiento individual adquiere entonces matices políticos, convirtiéndose en una fuente de potencia creadora del grupo. Iremos presentando el modo en que Angélica fue interrogando estos mandatos patriarcales que hacían obstáculos a su emprendimiento, además de los procesamientos paulatinos, individuales y grupales que facilitaron la tarea de emprender como peluquera en La Pintana. Más allá del emprendimiento, la interrogación de los mandatos patriarcales. Y fíjense que este subtítulo de alguna manera muestra otra de las tareas que son necesarias que estas mujeres lleven a cabo, y en este caso podríamos decir la tarea latente, ¿no? La tarea manifiesta podríamos decir que estaba relacionada con que ellas pudiese aprender el oficio de la peluquería, ¿no? Que pudiese aprender todo lo relacionado con el mundo de la estética capilar, pero además también era necesario que pudiese pensar y elaborar o trabajar sobre otra tarea que era la latente y que estaba relacionada en este caso con la toma de conciencia de los mandatos patriarcales, ¿no? Que de alguna manera podían incluso pues hacer obstáculo pues al proyecto, ¿no? Es decir, si un mandato coercitivo de género no podía ser
concientizado o no era concientizado, podía de alguna manera entorpecer la posibilidad de que esta mujer pudiese posicionarse en el espacio público de otra manera y que pudiese incluso, pues, obviamente darle lugar, pues, a su proyecto laboral. Entonces, más allá del emprendimiento, se hace necesario interrogar, o para llegar más allá del emprendimiento, se hace necesario, pues, interrogar los mandatos patriarcales, ¿no? Primer punto, madres en más, mujeres en menos, ¿no? Esto es como un mandato patriarcal típico, ¿no? Y que es muy propio del orden sexual moderno y que, por supuesto, no necesariamente está coincidiendo con las distintas maneras que se tienen de concebir la subjetividad, digamos, o la sexualidad hoy, ¿no? Hoy las cosas se están pensando distintas, pero efectivamente coexisten distintos imaginarios sociales, ¿no? Coexiste, digamos, lo que está instituido, sigue de alguna manera prevaleciendo en algunos sectores esta idea de que una mujer es igual a madre, pero en otros espacios sociales, en otros conjuntos sociales, no necesariamente están así, ¿no? Está en tensión esto, ¿no? En las primeras clases de oficio se mostró muy entusiasmada, Angélica, con deseo de iniciar los operativos para poner, bueno, ellas tenían operativos de oficio para poner en práctica los conocimientos técnicos que iba adquiriendo. Mientras cuestionaba con sus compañeras en las sesiones de grupos de reflexión el mito social mujer igual a madre, inscrito en un particular ordenamiento dicotómico de lo público y lo privado, ecuación que estaría relacionada con el malestar subjetivo femenino, ocasionando con ser de otro en detrimento de ser para sí. Una mujer que se define solamente desde el lugar de madre, se define, digamos, para el otro, no se define necesariamente para sí misma. Dice, nos hemos dado cuenta que podemos ser otras cosas además de madre. Cuesta atreverse porque a veces tu familia o vecinos no creen que somos capaces y nos juzgan si no estamos en la casa con nuestros hijos. Qué importante es que podamos hablar sobre todo esto, ¿no? Cabe señalar que el modo de vivenciar el malestar subjetivo en La Pintana se relaciona con la historia de esta comuna, creada en la década de los 80 por programas de urbanismo del Estado, que obligaron a muchas familias a migrar desde el centro oriente de la capital hacia su periferia. Esta reacomodación poblacional conllevó al enclaustramiento y aislamiento social, dificultando a su vez la posibilidad de tramitar y elaborar las fracturas subjetivas en comunidad. Fíjense que hoy la palabra aislamiento social toma mucha fuerza a propósito de la pandemia. Piensen que estamos ahorita atravesando un momento que es, digamos, no normativo, ¿no? Es un evento que es excepcional, ¿no? Y que a propósito de una coyuntura sanitaria estamos aislados. Y fíjense los efectos, las repercusiones que tiene esto sobre la subjetividad. Imagínense una comuna que se ha configurado de esta manera. Una comuna que normalmente funciona así, en aislamiento. Y lo potente que es para unas mujeres que han estado aisladas en su casa, que puedan estar con otras mujeres en un espacio social y que puedan desde allí pensarse de otra forma y habitar el espacio público de otra manera. Un poco como para que se vayan haciendo la idea, ¿no? De lo que significa eso. Angélica comenta, para mí es muy nuevo compartir lo que me pasa con mis compañeras. Yo participé en una iglesia y el pastor nos enseñó que cuando hablamos de nuestros problemas fuera de la casa, se presentan conflictos. Que no habláramos con otras personas para evitar cagüines. Miren de qué manera caló un comentario, digamos, enunciado por esta persona, ¿no? Por el pastor, que valdría la pena también señalar aquí, y aquí hago un inciso, ¿no? Justamente a propósito de cómo se ordenan a veces estas comunidades, ¿no? Porque claramente, a propósito del aislamiento social y a propósito de que son comunidades de alto riesgo social, muchas de alguna manera logran estar con otros en comunidad, es en las iglesias, ¿no? Es como que si en las iglesias fuese un espacio de alguna manera de resguardo, un espacio seguro, un espacio donde se pueden establecer conexiones, vínculos, relaciones, interacciones, ¿no? Y claramente
se supone que es un espacio seguro porque está de alguna manera de por medio la presencia divina, la presencia de Dios. Entonces, para estas mujeres, las iglesias tienen un lugar muy importante, o por lo menos para estas comunidades o para estas comunas, las iglesias tienen un valor muy importante porque representan al mismo tiempo un espacio social, no solamente tienen que ver con un tema de fe o de creencia, un tema religioso, tiene que ver justamente con lo social, ¿no? Con que son espacios justamente de socialización. Y entonces si una persona como un cura o como un pastor, en este caso, le dice a una de estas mujeres que mejor no hable de sus intimidades con otras personas, evidentemente esos son mensajes que calan hondo, ¿no? Que llegan, digamos, que calan de forma profunda, ¿no? Y esto era un mensaje que ella empezó como a cuestionarse, ¿no? Estando en grupo con otras mujeres, empezó a decir, bueno, no necesariamente están así, como que todo va a depender de con quién interactúe, de con quién me relacione, ¿no? En este sentido, las posibilidades de emprender para una mujer de La Pintana estarían determinadas no solo por el lugar asignado a las mujeres por el patriarcado, sino también por los efectos subjetivos y transsubjetivos de la violencia social y política en el origen de la comuna. En relación a este punto, Janine Puyet, que es una psicoanalista vincular, una psicoanalista que ha hecho aportes importantes a los grupos, señala que las historias colectivas de desarraigo y desalojo, pensando un poquito en el origen de cómo se constituyó y cómo se conformó la comuna de La Pintana, representan una amenaza subjetiva social que invade el espacio mental y las emociones de sus integrantes, pudiendo alterar los vínculos de pertenencia social. Es decir, compartir puede significar peligro, compartir puede significar exponerse, ¿no? Segundo punto, hombres públicos, mujeres privadas. A pesar de estas condiciones históricos sociales, el espacio de grupos de reflexión se convirtió en un espacio seguro y confiable. Dicen, hemos sentido afinidad desde el primer día. Por eso hemos sido abiertas con nuestras compañeras. Nos hemos dado a conocer como mujeres, más allá del uniforme que nos une como peluqueras. Es decir, empezaron a darse cuenta que había algo más allá que las unía, digamos, más allá de lo común, que lo común en este caso era el deseo de emprender como peluqueras, pero que había otra cosa que también las unía y que no era necesariamente la pretensión de tener un título como peluquera o tener un uniforme, que habían otras cosas, ¿no? La toma de conciencia de la pertenencia al género femenino facilitaría entonces conversaciones que permitirían interrogar los sistemas de poder y estrategias de control que hacían obstáculos a sus emprendimientos. Angélica dice, por culpa del machismo la mujer lleva doble rol, es trabajadora y es ama de casa. Los hombres se creen padres de una y quieren mandarnos. Mi marido me dice que soy una exagerada, que no debería cansarme en la casa, pero estoy más chuki hoy. Le digo que él también podría participar, que él también podría cooperar. Angélica cuestionaba la división sexual del trabajo, la estructura estereotipada de roles desempeñados en el espacio público y privado. Para emprender parecía necesario salirse de la concepción esencialista de género, es decir, hombres productores, proveedores, mujeres reproductoras, cuidadoras. En relación a este punto, Burin señala que la cultura patriarcal favorece que las pulsiones... Bueno, este es un punto que no lo voy a leer para no extenderme mucho, pero es un planteamiento de una psicoanalista con enfoque de género que me parece interesante, que si quieren de pronto leerlos, bueno, los invito pues a ver el artículo directamente en el libro. Lo interesante pues de este punto es que estas mujeres cuestionaron justamente la división sexual del trabajo en el taller de grupos de reflexión y pudieron salirse pues de una concepción esencialista de género. Comprender el género de una mirada desde una mirada no esencialista implica romper con los binarismos, ¿no? Y entender el género como una categoría relacional, no necesariamente como algo esencialista, que permita no solo el intercambio de roles y funciones, sino también una ampliación de derechos y también del repertorio deseante. Es decir, que no nos quedemos atrapados en una encerrona del género, que el género de alguna manera se convierta en una categoría fluida que permita darle lugar a los deseos singulares, a los deseos de cada quien.
Avanzada la formación, el grupo comienza a identificar la opresión y desigualdad de oportunidades laborales para las mujeres, sosteniendo de forma unánime que a la mujer le miran más por su apariencia que al hombre, y si tienen varios hijos cuenta con menos posibilidades de optar por un trabajo. En relación a este punto, Fernández señala que los distintos modos que el sexismo ha adoptado a lo largo de la historia forman parte de un problema político referido a las diversas formas de desigualdad distributiva de bienes, no solo económicos, sino también simbólicos, asociados a la belleza, a la edad. En línea con estos planteamientos, Friedman sostiene, que es otra psicoanalista con enfoque de género, sostiene que las mujeres que no cuadran con ideales de belleza y juventud quedan por fuera de las posibilidades de ser elegidas. A propósito de los estereotipos tradicionales de género, la necesidad de las mujeres de ser objeto de deseo y no sujeto de deseo, las coloca en una situación de desvalor con el progresivo aumento de la edad, la pérdida de la belleza y la lozanía, algo que no ocurre necesariamente con el universo masculino, ¿no? Procesamientos paulatinos, la emergencia del emprendimiento. El primer punto tiene que ver con la creación de una grupalidad fraternal, ¿no? ¿Y qué significa eso? Angélica logró establecer un vínculo fraterno con sus compañeras. La consideraban la mejor compañera de curso por su simpatía, alegría y empatía, facilitando condiciones para el despliegue de una función de apoyo. Mis compañeras me guiaron, me dieron consejos y me ayudaron a lograr cosas grandes. También sirvieron de soporte identificatorio. Nos hicieron mirarnos, destacar las cualidades que tenemos y aprender de cada una. Y de transformación representacional de sí mismas, dice Angélica, me permitieron ver algo que tenía y que no se encuentra en los libros. Un ángel que otros no han visto y que te hace sentir diferente. Perdón, un ángel que otros no habían visto y que te hace sentir diferente. Rosa Haitin, que es una psicóloga clínica y psicoanalista también grupal y especialista en los vínculos, señala que los vínculos fraternos pueden promover la morfogénesis del sujeto. Morfogénesis significa transformación. Desde el punto de vista psíquico, facilitan la construcción de una matriz que articula las representaciones que tienen de sí el sujeto y sus pares, creando un beneficio recíproco para el grupo en su totalidad. ¿Ok? Si bien pueden aparecer rupturas y superposiciones entre los miembros de un grupo, que es típico, que es esperado, aparecen también complementariedades que estimulan el potencial del sujeto en la grupalidad fraternal. Y es por eso que es tan importante en la intervención psicosocial con grupos ir de alguna manera sirviendo como instrumento para que los grupos puedan eh, manejar sus conflictos, que puedan comunicarse, resolverlos y que puedan de alguna manera a partir de ahí seguir avanzando. Porque cuando se conforma una grupalidad con estas características fraternal, obviamente se generan condiciones para la transformación subjetiva y esto es algo muy potente. Angélica dice, en este tiempo de formación descubrí que he estado abocada a mi familia, pero ahora me estoy dando mi tiempo para aprender a afrontar la vida de una manera distinta. Quizás es necesario dejar atrás algo para avanzar. Llegué reservada, aquí compartí mis penas, saqué todo lo que tenía guardado. Así, en palabras de Burin, en el espacio intersubjetivo del grupo reconocía que para emprender era necesario someter a revisión los deseos tradicionales y prácticas desplegadas en la vida privada, en contraposición a otros deseos constitutivos de otros devenires posibles. El reconocimiento social es otro punto importante que permitió justamente la emergencia del emprendimiento, ¿no? En el marco de la formación se les pidió que asistieran a una importante feria de belleza realizada en una comuna del sector oriente, en donde peluqueros y estilistas de amplia trayectoria harían demostraciones de sus trabajos con productos exclusivos para emprendimientos. Esta salida a terreno implicaba circular por espacios públicos diferentes a los que ocupaban en su cotidiano. Angélica dice,
Fue como entrar en un mundo mágico, que es a la vez real. Tal vez lo mágico surge en respuesta frente a la perplejidad de performar en otro espacio público desde un rol elegido, algo que quizás no había sido posible de imaginar por el repliegue de la subjetividad en el espacio privado o en la esfera privada. Dice, la salida a terreno nos abrió los ojos, nos hizo ver que el proyecto es rentable y que podemos conocer artistas de la peluquería que nos sirven de inspiración. Nos veían como sus futuras colegas y lo decía con mucha alegría. El emprendimiento cumpliría entonces una doble función, en tanto fuente de subjetivación, en el sentido de que era constituyente y productor de una subjetividad, pero también al mismo tiempo era un espacio que le permitía el despliegue del reconocimiento social con sus compañeras. Sus compañeras la validaban como peluqueras, pero al mismo tiempo otros actores sociales, que en este caso eran estos peluqueros famosos que participaron en esta feria del sector de Oriente, también las validaban como peluqueras, les decían que podían ser sus futuras colegas, y esto era fuente de reconocimiento social. En relación a estos aspectos, o en relación a este punto, ¿no?, relacionado con el reconocimiento social, Fraser señala que el reconocimiento no solo se ha convertido en un concepto clave para los debates actuales acerca de la identidad, ¿no? Se ha convertido también en un paradigma de justicia y de reivindicación social que promueve el desarrollo de la autonomía. Qué importante es el reconocimiento social, justamente por esto, ¿no? Porque le permite a la persona justamente apropiarse de un acto, ¿no? Se da ese movimiento de apropiación de un acto que significa que pueda de alguna manera sentirse capaz de llevar adelante una nueva función, un nuevo rol, una nueva tarea, y que pueda desde allí tener un ejercicio pues de autonomía. Esto, por supuesto, tiene un carácter político enorme. Tercer punto, el encuentro con otros hombres. El taller de grupos de reflexión se hace en coordinación de una dupla mixta. Fíjense que estas duplas, yo trabajaba en compañía de una psicóloga que podía ser de orientación psicoanalítica o de orientación sistémico-relacional, y siempre trabajábamos de esta manera, en duplas mixtas, ¿no? Hombre y mujer. La decisión de tener hombres acompañando el proceso de esclarecimiento de ansiedades y miedos asociados a la construcción de un proyecto es intencional. Suponemos que el encuentro con hombres que escuchan desde una perspectiva de género facilita la deconstrucción de los mandatos patriarcales y el despliegue de todo tipo de transferencias. Pueden ser amados, odiados, desexualizados o hipersexualizados por las alumnas para tramitar algo de su propia historia vincular. En este sentido, la participación de hombres en el equipo técnico de la Casa de los Proyectos facilita la intervención desde el campo interferencial, dice Janine Puyet, donde se construye algo novedoso a partir del efecto de la presencia del monitor o del facilitador, ¿no?, grupal. Y también, no solamente se hace la intervención desde la interferencia, es decir, desde la presencia misma, pues de lo que significa intervenir desde este lugar, desde el lugar de hombre, sino también desde el campo transferencial, porque permite justamente que las participantes del grupo puedan proyectar objetos internos en la figura del interventor y que en la proyección de estos objetos internos puedan justamente procesar o elaborar algo que quedó interrumpido de estos objetos internos, que por lo general está relacionado a la figura de otros hombres que son significativos en su historia. Angélica dice, los maridos no quieren que seamos vistas por otros hombres. Nos cuestionan como mujeres, pero no se cuestionan a sí mismos. No quieren que nos arreglemos porque son ingenuos. Mejor dicho, son inseguros. A varias nos dicen que venimos a casa de los proyectos solo por sueltas. No hay que caer en ese juego, hay que ponerle límites. Es importante mencionar que en paralelo a la formación, Angélica participó en el espacio de psicoterapia individual que se ofrece en Casa de los Proyectos, a propósito de su necesidad de modificar la relación aprehensiva que tenía con su hijo menor.
lo que le llevó a pensar el vínculo que tenía también con su madre, siendo contenida emocionalmente por un terapeuta varón, que potenció el cuestionamiento entre la división del espacio público asociado a la razón, el poder económico y productividad, y del espacio privado ligado al cuidado y al poder de los afectos. Es decir, con la figura de un psicoterapeuta varón se ponía de alguna manera en tela de juicio esta separación cliché que existe, ¿no? Relacionada con el hecho de que las mujeres son más emocionales que los hombres, ¿no? Como que si los hombres no pueden llevar adelante una función de cuidado, una función de escucha, una función de estar allí también para el otro, ¿no? Finalmente la función de cuidado es algo que es aprendido, ¿no? Y si es que el cuidado está relacionado más que nada con las mujeres, claramente allí vemos una determinación de género. Por último, para ir cerrando, la recuperación del permiso de circulación, del reconocimiento social a la resubjetivación femenina. Hacia el final del semestre se les devolvió, en una sesión del taller de grupos de reflexión, una carta que se habían escrito a sí mismas al inicio pues, de la formación y que se habían escrito el día de la bienvenida, ¿no? Con la finalidad de visualizar el proceso de transformación personal que tuvieron durante la formación. Fíjense que en la primera sesión o el día de la bienvenida, cuando todo partió, se les pidió que se escribieran a sí mismos, que se dijeran a sí mismos unas palabras, digamos, de lo que significaba para ellas estar allí, ¿no? Partir ese proceso, ¿no? De formación, de lo que significaba para ellas haber decidido elegir pues, o haber decidido justamente, pues, llevar adelante una formación de esta naturaleza, ¿no? Que les permitía, pues, abrir oportunidades laborales, ¿no? Entonces, en la 16 sesión, cuando llegamos a la 16ª sesión, les devolvimos la carta que se habían escrito a sí mismas y fíjense lo que dijo Angélica. Yo la escribí como si lo hubiera escrito a mi hija mayor. Perdón, yo la escribí como si lo hubiese escrito mi hija mayor, que es quien me apoya y cree en mí. Yo no tenía claridad en ese momento. Paso a paso he ido descubriendo que tengo un talento. Ahora veo un futuro grande para mí. Lo presentado sobre la experiencia de Angélica muestra lo difícil que es emprender para una mujer de comunas vulneradas. Había transitado por espacios públicos como asesora del hogar y auxiliar de enfermería, también como madre y esposa. Sin embargo, no fue sino hasta el momento en el que interrogó su lugar asignado por el patriarcado en compañía de otras mujeres, que se encontró con hombres que escuchan y que fue reconocida por otros monitores, que pudo posicionarse como peluquera desde un nuevo lugar subjetivo y social. Dice, sé hacer cortes y peinados, pero también hago arte con la manicure. Soy un artista, me relaciono con la gente, comparto con ellas como peluquera. Ha sido como un aprendizaje social. Al cierre del taller de emprendimiento, rescata lo importante que es vencer el miedo haciendo para emprender un negocio, agregando en el taller de grupos de reflexión que también es necesario revelarse, recuperar el permiso de circulación para poder darle lugar a un deseo. Esa era la presentación que les traía para hoy y para cerrar quería, bueno, aquí hay una foto que muestra un poquito pues la experiencia. En este caso no es un grupo de peluquería, es un grupo de diseño y confección, otro grupo de diseño y confección, un poco como para que se hagan la idea de cómo son, digamos, de cómo se conforman, ¿no? Estos grupos de mujeres, ¿no? Y este era un grupo que estaba armado más o menos por 20 personas, por 20 mujeres, y en donde también ven por allí a las diferentes personas que forman parte del equipo, ¿no? Aquí me ven a mí, acá ven a la directora ejecutiva pues, del programa, acá ven a la profesora que era de diseño y de vestuario, aquí también ven a la ingeniera comercial que las acompañaba a pensar los proyectos laborales, acá ven a la directora pues, del proyecto, acá ven otra profesora que era de diseño, así que bueno, acá ven a la asistente, ¿no? Del taller de oficio, ¿no? En la capacitación técnica, y bueno, estas mujeres tenían
3 veces por semana la formación técnica, una vez a la semana lo comercial y una vez se encontraban en el espacio de grupos de reflexión para pensar lo que iba sucediendo, digamos, con la formación, pero también para pensar lo que iba pasando con la vida misma, ¿no? Hay cosas de la vida misma que son necesarias pensar para poder darle lugar a un deseo, para poder darle lugar a un nuevo rol, sea cual sea ese rol. En este caso estamos hablando de una peluquera, a propósito del caso de Angélica, pero un nuevo rol puede ser precisamente el que ustedes están, digamos, desarrollando hoy, digamos, en esta tarea que están teniendo como de formación, pues como psicólogos, ¿no? O como futuros psicólogos y psicólogas, están dándole lugar a un nuevo rol, pero darle un lugar a un nuevo rol implica pensar y tomar conciencia de los múltiples determinantes posibles que pueden interrumpir o que pueden hacer obstáculo o que pueden dificultar la emergencia de ese nuevo rol. Y justamente esto era parte de lo que estas mujeres pensaban en grupo semana a semana, ¿no? En este taller de grupos de reflexión. Quería cerrar la presentación con este pensamiento de Pilar Razzuris, que fue dicho por ella en el año 2006, que es una psicoanalista chilena que lamentablemente ya no está con nosotros, hace, me parece, 2, 3 años murió. Dice que la sola propuesta y la intención de entrar en un juego deconstructivo de las premisas patriarcales ya es un signo de salud. Y lo próximo será, dentro del espacio vincular del grupo, seguir la consigna freudiana de amar y trabajar. Muchas gracias.